ante todo este dolor, ante toda esta tristeza, hoy tenemos que estar enfrentando ese decir nunca más y un elemento importante en los mecanismos para reparar los daños de las víctimas es este elemento que se llama la no repetición. Y la no repetición es lo que nos tiene en el día de hoy para el tema. Nosotros tenemos que partir por esa consigna que decían por ahí en los años 70 los familiares de los presos del Comité Nacional Independiente, que decían no hay dolor inútil y hagamos de cada injusticia una bandera de lucha. Y en ese sentido, las medidas de no repetición tienen que hacernos señalar que no hay dolor inútil. La no repetición es uno de los elementos que componen la reparación integral de daño a las víctimas. A lo largo de todos estos años en México de la década del siglo pasado, hasta llegar al 2014 en que se genera la Ley General de Víctimas, se retoman instrumentos internacionales donde la no repetición es uno de los componentes que se establece como una medida de reparación de daños. Pero hay que tomar en cuenta que esta medida para la reparación del daño a las víctimas, lo que lleva implícito es de que se deben de implementar acciones para que lo que vivió una víctima no se vuelva a repetir, es decir, que si alguien fue víctima de tortura, otras personas no vivan la tortura. Y en ese sentido, la no repetición es un elemento fundamental, pero lamentablemente se deja como un elemento accesorio. Eh, en realidad, en la no repetición, las medidas de no repetición que implementan los estados fundamentalmente son dar capacitación, diciendo, bueno, pues vamos a capacitar a las fuerzas de seguridad, a servidores públicos, para que vigilen, que se cumplan con los convenios, con los tratados, con las normas en relación a la tortura. Vamos a establecer un programa de promoción, pero no van más allá en el sentido de lo que debe ser la no repetición de los actos. Y a lo largo de estos 40 años, la LIMED ha generado una serie de instrumentos y a la vez, en esta década de lucha contra la impunidad, de tortura nunca más que tuvimos, que estamos terminando este 2016 al 2025, en la evaluación que estamos haciendo de todo lo que sucede en relación a la tortura y todos los factores que perpetúan la impunidad, el elemento de la no repetición sería el elemento central que nos ayudaría a que ninguna otra persona eh, padezca lo que está padeciendo. Ahí están las guerras actualmente, ahí están las bombas que siguen cayendo y el deseo de no repetición no se cumple porque no hay instrumentos que lo puedan hacer cumplir y además no hay elementos garantes y seguimos entendidos en la tesitura de que desde Contralínea, en esta tribuna que se tiene, pues se promueve a que el pueblo sea garante de sus propios derechos, es decir, que aprenda y lo sepa exigir. Y entonces, en las medidas de no repetición, nosotros vamos analizando qué pasó en la cadena de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, al momento en que la persona es víctima de tortura, le dan la calidad de víctima. ¿Y qué pasa cuando le dan la calidad de víctima? Prácticamente pasa nada. No hay mayores instancias que puedan lograr y para lograr tener la calidad de víctima ya es un proceso largo. ¿Qué acciones tenemos que tomar para que las personas que son víctimas de delito o de violación a derechos humanos reciban los apoyos inmediatos? Bueno, pues hay que poner en el centro a las víctimas. Y en una de las medidas de no repetición, insistimos que cuando una persona ha sido víctima de un delito y se demuestra que ella es titular del derecho por el delito que se le cometió y tiene derecho a la reparación, porque efectivamente las autoridades demuestran que sí se cometió el ilícito, entonces la autoridad, en este caso el Ministerio Público o los juzgados, tendrá que determinar que se le repare el daño, independientemente de si se logra acreditar quién es el responsable o no de haber cometido el hecho ilícito. De la misma manera, en materia de tortura, lo primero que tiene que hacer la autoridad es darle la calidad de víctima, pero también lo que no hacen es que ellos, sabedores del derecho,
no le dicen a través de su asesor jurídico o de su visitador adjunto que lleva una queja, o el propio juzgado no le dice a la persona en su asesor jurídico eh, que, que tiene derecho a que también se establezca que hay víctimas indirectas, salvo que sea una persona que no tiene ningún familiar o persona que le haya asistido, que sería muy difícil. Siempre hay posibilidades de que haya víctimas indirectas. El negar que hay víctimas indirectas, entonces ya limita la reparación de daño. Entonces, de manera oficiosa, aplicando la Ley General de Víctimas, tanto la Fiscalía como los organismos públicos de derechos humanos, como la Defensoría Pública que asiste a las personas, e incluso de mutuo propio el juez debe de solicitar que se les dé el carácter de víctima cuando alguien ha logrado establecer que está potencialmente fue víctima de un hecho ilícito, ya sea como violación o como, o como delito. Eso es importante, insistimos, porque no tenemos que esperar hasta que termine un juicio, haya un responsable y se sancione, porque a veces difícilmente se logra encontrar. Entonces, esa es una de las primeras medidas de no repetición. La otra medida que se repite invariablemente es que no se les da acceso al fondo emergente. Y una persona que acaba de ser víctima de un delito o de una violación a derechos humanos requiere forzosamente apoyo, asistencia, pues para recuperar la salud física o emocional, para restituir un bien, un patrimonio, para ayudarle a caminar en las medidas en la búsqueda de justicia. Tiene que estar ofrecido el fondo de emergente para la reparación de daños, que difícilmente se les da acceso y que las autoridades lo niegan. Por un lado, el gobierno federal está haciendo acciones y ha avanzado en ese sentido, pero vemos cómo hay protestas en contra de las comisiones de víctimas en el país, no solo la nacional, sino las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, porque falta esta parte empática para el trabajo que debe hacerse con ellas. El otro punto es que cuando hay una tortura, la persona dice fue víctima de tortura, logra decir, ya sea eh, eh, al momento de su declaración ministerial o ante el juez de control o, o ante lo que sería antes la declaración preparatoria o ya en la investigación de la investigación complementaria, se tiene que dar vista tanto al Ministerio Público como a las autoridades, pero lo que no hace el juez es enviar todas las constancias que se necesitan para que se acredite la tortura. Y entonces lo que empieza el Ministerio Público y los organismos públicos de derechos humanos es solicitarle al juzgado envíe las copias. Y así se pueden pasar 2 años enviando solicitudes de recordatorio porque no se han entregado las copias para investigar. Luego el siguiente componente es que se le realice el protocolo de Estambul. Pero antes del protocolo de Estambul, las personas son examinadas ante una autoridad, ante un perito, para constatar su integridad física y psicológica y su estado de salud. ¿Qué pasa en esos dictámenes? No reúnen las características que establece la norma técnica del llenado del expediente según la Secretaría de Salud, y eso lo que impide es, primero, que se haga una buena evaluación para saber, porque la tortura no solamente deja huellas físicas, puede dejar dolores, es decir, síntomas, puede generar síndromes, que si el síndrome doloroso de policontundido, temores, etcétera. Entonces, todo eso debe estar constatado debidamente en el dictamen pericial y ahí poner un buen interrogatorio de cómo se sucedieron los hechos, pero cuando se trata de investigaciones con personas detenidas, los peritos nunca hacen de pedir el parte informativo de puesta a disposición o entrevistar a los agentes aprensores para ver si hay congruencia en lo que dicen en relación a la manera en que se le detiene y las afectaciones que puede tener la persona examinada. Normalmente lo que hacen es decir, describen las lesiones, no le preguntan a la persona cómo se las produjeron, no ponen contradicción si lo que le está diciendo es congruente o no, porque la mayoría de las personas está cuestionada y dice, no, pues yo me las produje, o yo me caí, o me pegué, o me las hice 1 o 2 días antes.
Entonces eso tiene que pasar por el análisis adecuado del perito. Eso nos ahorraría muchísimo recurso en en el tema pericial y todo lo que significa los gastos para una investigación de la tortura. No habría necesidad de aplicar el protocolo de Estambul estrictamente, sino estas partes importantes que pueden ser útiles. Y luego otro elemento es que los dictámenes periciales deben ser entregados inmediatamente a la persona después de que se le examinó para que lo pueda leer y su defensa le asista, porque normalmente él no lee lo que ahí quedó asentado. Entonces el médico le dice, no, sí, a ver, dime, no, pues tengo esto y, me pegaron aquí, me hicieron aquello, y la persona piensa que está todo dejándolo en el reporte, en el dictamen, pero no lo hace. Ya cuando se da cuenta, pues ya es tarde. El otro punto que debe de modificarse es de que ya tenemos la tecnología y la capacidad suficiente para que los peritos tomen fotografías y, si es posible, video de la entrevista para que eso quede como resguardo, para poner la contradicción entre lo que asienta con lo que se aprecia y lo que se puede ver. Eso es muy importante y todos los ministerios públicos tienen la capacidad porque tienen cámaras fotográficas y cámaras de video, porque ellos registran las lesiones cuando hacen las tomas de fotografías, toman las fotografías para ver si tiene señas particulares, si tiene cicatrices, pero difícilmente se van a tomar la integridad de las personas para con fines periciales en relación a la tortura. Entonces eso se puede hacer. Y luego, en la realización del protocolo de Estambul, decimos, se da vista a la autoridad, pero no se envían las copias, pero luego se realiza el protocolo de Estambul y el juez, que es el perito de peritos, en lugar de determinar ahí mismo el valor probatorio que puede tener ese dictamen pericial, o decir, este dictamen no reúne las características, no cumple con los parámetros, pido a los peritos que lo perfeccionen, que lo mejoren o lo vuelvan a hacer, o en su defecto ordenar que lo hagan otros, no lo hace. Y entonces, al momento de la sentencia, no le da valor probatorio, excluye la prueba, excluye los alegatos y esa prueba que podría ser fundamental va a tener que ser ganada hasta amparo años después y regresado otra vez el procedimiento para investigar, cuando lo puede hacer de inmediato al momento en que se ofreció la prueba, se constituyó, hubo la posibilidad de la del interrogatorio y contrainterrogatorio de los peritos y ahí justipreciar la prueba y no esperarse hasta que termine el juicio. Esos son algunos de los elementos fundamentales que tenemos que estar viendo y, eh, y lo que tenemos que pedirle eh, al, al, al gobierno de México como Estado mexicano es que es necesario y fundamental para acabar con este problema tan grave que se cree el Consejo Nacional para la Eliminación de la Tortura, que sea un organismo que coordine las acciones, no solamente lo que viene en el programa, que es bastante bueno, el programa que se aprobó a principios de este año, pero no involucra en ese Consejo Nacional a la República, es decir, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los tres órdenes de gobierno, es decir, municipal, estatal y federal, para lograr articularse junto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Esos son elementos que debemos de tomar en cuenta en esta situación novedosa para ir encaminándonos a a la reparación de daños y tenemos también que estar muy atentos, sobre todo también a que en los centros penitenciarios a las personas se les haga la evaluación adecuada al momento del ingreso y que sea ya normativo que el expediente clínico al momento del ingreso sea notificado al juez, porque la persona entra a un centro de detención y ahí queda un certificado, pero ese certificado no obra dentro del expediente. Tampoco obra dentro del expediente el expediente clínico de la persona y que cuando hay alegatos de tortura, el propio juzgado y las autoridades deben solicitar al centro toda la información que hay
respecto al expediente clínico de las víctimas. Esos son elementos fundamentales que hay que considerar y también hay que considerar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la mayoría de sus recomendaciones no incorpora la disculpa pública como una forma de la reparación integral de daños y aunque la ley lo faculta, hay que tenerlo que litigar cuando ellos lo podrían haber puesto de suyo propio en la propia recomendación. Y también que tienen que jugar un papel más protagónico todos los actores que hay en relación a una recomendación para dar el cumplimiento. Hay muy poca información disponible, clara, de informes del cumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos y por lo tanto no salen los mecanismos que auxilien para la no repetición. Más allá de querer dar cursos de formación, dar cursos de capacitación para los instrumentos de derechos humanos, lo que se tiene que hacer también es este ejercicio de analizar cada caso, qué violaciones se cometieron, qué irregularidades, precisamente para proponer los mecanismos para la no repetición.